Aún estaba sujetando la mano de la abuela Rosa cuando Javier se inclinó detrás de mí y me susurró: «Coge el bolso, nos vamos, actúa como si no pasara nada». Al principio pensé que estaba bromeando. Su voz era suave, demasiado calmada. Pero entonces le miré a la cara y vi algo que no había visto nunca en los 7 años que llevábamos casados. Miedo, miedo de verdad, no del que finges cuando oyes un ruido fuerte o das un salto con una película de terror. Era un miedo profundo, alerta, calculador, del que te hiela el cuerpo antes de que el cerebro alcance a darse cuenta. Le parpadeé, confundida. «¿Qué?», articulé sin voz. Él no respondió, solo negó con la cabeza apenas y esbozó una pequeña sonrisa forzada. Luego dio un paso atrás, rozando mi mano tan levemente que nadie más lo notaría. Era nuestra señal, la que usábamos cuando estábamos en algún sitio y necesitábamos salir educadamente de una conversación. No tenía ni idea de por qué la usaba ahora. A nuestro alrededor la gente reía, comía tarta, aplaudía mientras Claudia daba su discurso exagerado sobre cómo nada de esto habría sido posible sin la planificación de papá. Globos flotaban sobre nuestras cabezas. Sonaba música desde un altavoz cerca del patio, y la abuela, con su chal azul favorito, sonreía en su silla como una reina que observa a su corte. Debería haber estado contenta, quería estarlo, pero el susurro de Javier seguía resonando en mis oídos. Actúa como si no pasara nada. Me levanté despacio y le di a la abuela un suave apretón en el hombro. Baño. Lo susurré con una sonrisa y ella asintió, todavía aplaudiendo por algo que había dicho Claudia. Javier y yo avanzamos con naturalidad entre la gente. Me obligué a asentir a quienes nos cruzábamos, sonreír, reír cuando alguien dijo: «Os vais a escabullir a por un poco de vino, ¿eh?». Javier respondió riendo: «Ya nos conoces». Entramos en la casa por la puerta corredera. En cuanto se cerró detrás de nosotros, Javier me agarró de la muñeca. No fuerte, solo lo suficiente para dejar claro que no íbamos a parar. «Javier, ¿qué pasa?», pregunté intentando mantener la voz serena. «Me estás asustando». «Confía en mí», dijo. «Te lo explico en el coche». Le seguí hacia el recibidor donde habíamos dejado nuestras cosas. Me dio mi bolso y el móvil y escaneó la estancia con miradas rápidas y nerviosas. Luego salimos fuera. El sol seguía alto. Unos niños corrían por el césped. Las risas venían del jardín trasero. Todo parecía normal, pero ya no se sentía normal. No desde luego. Javier abrió el coche con un pitido. Me abrió la puerta y esperó a que estuviera dentro antes de rodear hacia el lado del conductor. Se sentó, arrancó el motor y bloqueó todas las puertas de inmediato. El clic resonó en mis oídos como un disparo. No se movió, se quedó allí, con la mirada fija en el retrovisor. Luego, despacio, se volvió hacia mí y dijo algo que nunca olvidaré. «Hay algo muy, muy raro». Se me secó la boca. «¿De qué hablas?», pregunté, con el corazón latiéndome a 1000. «Es solo una fiesta de cumpleaños». «¿Qué está pasando?». Javier metió la mano en la chaqueta y sacó el móvil. No me enseñó la pantalla, solo dijo: «Te lo explico en un minuto, pero ahora necesito que confíes en mí, ¿vale? No te asustes, quédate tranquila». Fue entonces cuando miré hacia la casa por la ventanilla y vi a Claudia de pie, sola, cerca de la puerta trasera, mirándonos fijamente. Ya no sonreía, no estaba despidiéndose con la mano, solo observaba, como si supiera que no deberíamos irnos. Y entonces supe que Javier no estaba exagerando. De verdad pasaba algo raro. Si estás tan confundida como yo en ese momento, no te preocupes. Todo está a punto de desvelarse. Quédate conmigo y asegúrate de dar like, suscribirte y tocar la campanita para no perderte lo que viene después. Empezó con una llamada que casi no cojo. Estaba doblando la colada en un domingo tranquilo cuando el móvil vibró sobre la encimera. Vi el nombre de mi padre en la pantalla y dudé. No habíamos hablado mucho en los últimos años. No por una gran pelea, sino porque cada conversación me dejaba sintiéndome más pequeña, como si no encajara en su idea de familia.
Aún así, la curiosidad me pudo. Contesté. Hola, papá. María, dijo, con un tono inusualmente alegre. ¿Cómo estás, cariño? Me puse en alerta al instante. Mi padre rara vez me llamaba si no era para pedir algo. Estoy bien. ¿Qué pasa? Soltó una risita suave. Pues quería hablar contigo de algo importante. Se acerca el cumpleaños de tu abuela. Su 85 o... ¿Te lo puedes creer? Por supuesto que sí. La abuela Rosa estaba más lúcida que mucha gente con la mitad de su edad. Pero me quedé callada, esperando la trampa. Estamos preparando una fiesta sorpresa para ella, continuó. Reunión grande, decoración, tarta, todo. Tu hermana está ayudando a organizarlo y pensamos que sería muy bonito que vinieras tú también. Eso me hizo dudar. Claudia y yo no éramos cercanas desde la adolescencia. Siempre parecía tomarse la vida como una competición. Y yo era la rival a la que quería ganar. Aún así, no podía ignorar el cumpleaños de la abuela. Esa mujer había hecho más por mí que mis padres juntos. Por supuesto, dije, sorprendiéndome a mí misma. Me encantará estar allí. Estupendo, dijo papá. Para ella significará el mundo. Colgamos después de darme los detalles, fecha, ubicación y el hecho de que sería en nuestra antigua casa familiar, la casa en la que no había puesto un pie en casi 10 años. Eso me hizo dudar, pero lo aparté. Cuando se lo conté a Javier esa tarde, se quedó pensativo. ¿Tu padre te invitó?, preguntó, alzando una ceja. Sí, dije. Ya sé que es raro, pero no puedo perderme el 85 cumpleaños de la abuela Rosa. Prácticamente me crió. Javier asintió despacio, pero no parecía convencido. ¿Y Claudia también está metida? Sí. ¿Por qué? Se recostó en la silla y suspiró. No sé, suena precipitado, como si se empeñaran demasiado en que parezca perfecto. Sabía por dónde iba. Mi padre y mi hermana nunca habían sido de cenas familiares cálidas. Aún así, la abuela Rosa merecía que la celebraran. Y quizá, solo quizá, estaban intentando arreglar las cosas. La gente cambia, ¿no? Javier accedió a venir conmigo, aunque noté que lo hacía más por apoyarme que por ilusión. Incluso reservó un hotelito cercano por si necesitábamos aire después de la fiesta. Se lo agradecí. La semana previa al viaje se sintió rara. No paraba de imaginarme volviendo a esa casa, viendo mi antiguo dormitorio, pisando el porche que crujía donde solía sentarme con la abuela a beber limonada. Y cada vez que lo pensaba, sentía una mezcla extraña de nostalgia e inquietud. El día que salimos, Javier lo comprobó todo 2 veces. Ruedas del coche, GPS, cargadores. Siempre es cuidadoso, pero esta vez parecía especialmente concentrado. Lo achaqué a que es un pelín sobreprotector. El trayecto duró 6 horas. Pusimos música, picoteamos y tratamos de mantener un ambiente ligero. Javier me preguntó por mi infancia y le conté las partes buenas, como cuando la abuela me daba galletas a escondidas cuando papá decía que no, o cómo hacíamos fuertes de mantas en el salón. No hablamos mucho de Claudia ni de mi padre. Hay recuerdos que es mejor dejar en cajas. Cuando por fin entramos en el camino de entrada, fue como pisar un recuerdo congelado en el tiempo. Las mismas contraventanas blancas, el mismo felpudo descolorido de bienvenida, pero todo parecía puesto en escena. El césped perfectamente cortado, globos atados a cada poste y una pancarta sobre el garaje que decía «Feliz 85, Rosa». Mi padre nos recibió con una gran sonrisa y los brazos abiertos. «Ahí está», dijo, «mi chica». Claudia apareció a su lado con una carpeta, me dio un beso al aire en la mejilla. «Nos alegra mucho que hayas venido, María, de verdad». Javier se puso a mi lado, sujetándome la mano un poco demasiado fuerte. No dijo nada, pero yo también lo sentí. Había algo en todo esto que no encajaba. En cuanto cruzamos el umbral, lo noté. No calor, no comodidad, no nostalgia, solo algo extraño, raro. El salón estaba exactamente como lo recordaba, solo que demasiado perfecto, como una réplica de catálogo.
La alfombra en la que coloreaba con la abuela había sido sustituida, las paredes recién pintadas, y, aun así, había un frío en el ambiente, como si la casa contuviera la respiración. Javier también se dio cuenta. Lo noté en cómo sus ojos repasaban cada esquina, en cómo sus dedos tamborileaban inquietos sobre la pierna. Estaba en modo observación. Esa parte callada de él siempre se activaba cuando algo no le cuadraba. «Está bonito», dije en voz baja, mirando alrededor. «Parece montado», murmuró Javier por lo bajo. Claudia ya se deslizaba por la casa saludando a la gente con esa vocecita aguda que usaba cuando quería parecer más simpática de lo que era. Papá hacía de guía a algunos invitados, señalando fotos enmarcadas y supuestas reliquias familiares que ni siquiera reconocía. Y entonces, en la esquina junto a la ventana, la vi, la abuela Rosa. Estaba sentada en su butaca favorita, envuelta en su chal azul pálido, el que siempre llevaba en las mañanas frescas. Sonreía a un niño pequeño que jugaba con un globo a sus pies. Pero había algo en ella que no estaba bien. Me acerqué despacio y me arrodillé a su lado. «Hola, abuela», dije con suavidad. Ella me miró y sonrió, pero tenía la mirada cansada, casi nublada. «¿María?», dijo bajito. «¿Has venido?». «Claro que sí», susurré, cogiéndole la mano. Me la apretó levemente, pero su fuerza era menor que la que recordaba. Le estudié la cara. Estaba más delgada, más pálida. Sus mejillas habían perdido el rubor habitual y los párpados le caían como si no hubiera descansado de verdad en días. Javier se acercó y me apoyó con dulzura la mano en la espalda. «Hola, abuela», dijo amable. La abuela parpadeó mirándole. «Ay, Jaime», dijo. Miré a Javier. Su sonrisa no se movió, pero sabía lo que estaba pensando. La abuela nunca olvidaba su nombre. Claudia irrumpió rompiendo el momento. «Últimamente está un poco somnolienta», dijo rápido. «El médico dice que es la edad». No me gustó cómo lo dijo. Despectivo, apresurado. Me puse de pie y volví a mirar la sala. La mayoría de los invitados eran gente a la que apenas reconocía, primos lejanos, amigos de la familia de hace años. Pero entremezclados había algunas caras desconocidas. Hombres con camisa y chaqueta de pie en silencio, como si solo estuvieran esperando. «¿Quiénes son esos tíos?», pregunté a Javier en voz baja. «Me estaba preguntando lo mismo», respondió. «No socializan, tampoco han tocado comida». Antes de que pudiera contestar, mi padre apareció a nuestro lado con 2 vasos de ponche. «¿Os lo estáis pasando bien?», preguntó con una sonrisa demasiado amplia. Javier cogió el vaso, pero no bebió. «Todo se ve muy pulido», dijo. Papá se rió. Había que hacerlo especial. No todos los días cumple mi madre 85. Se volvió hacia mí. «Me alegro de que vinieras, cariño. Tu abuela lleva pidiéndote». Asentí despacio, pero seguía mirando a la abuela, que ahora apoyaba la cabeza hacia atrás, con los ojos aleteando cerrados. Claudia dio palmadas. «A ver, todos, vamos preparándonos para las fotos de grupo fuera. Queremos coger la hora dorada». La gente empezó a moverse. Papá nos saludó con la mano y se unió al grupo. Javier se me acercó. «Voy a salir un momento. Quiero mirar algo cerca de la entrada». «¿Mirar qué?». Me lanzó una mirada que decía, «Luego te lo explico». Asentí. «Ten cuidado». Se escabulló sin llamar la atención. Yo me quedé con la abuela, apartándole un mechón suelto de la frente. Se removió, pero no abrió los ojos. No conseguía quitarme la sensación del estómago. La decoración era perfecta, la casa, impecable. Todo el mundo sonreía, pero nada parecía real. Parecía una puesta en escena. Y por primera vez ese día me pregunté si volver había sido un error. Javier estuvo fuera quizá 10 minutos. Cuando volvió a entrar, pude notar que algo en él había cambiado. Tenía la mandíbula más tensa, la mirada más afilada, esa expresión que se le pone cuando va encajando piezas en la cabeza, cuando algo no suma. Se acercó directo a mí mientras yo ayudaba a la abuela a sorber agua de un vasito de papel. «¿Estás bien?»,
Pregunté observándole de cerca. Sí, dijo, pero la voz le salió cortada. ¿Podemos hablar un segundo en el pasillo? Miré a la abuela, que cabeceaba otra vez en su silla, y luego a Javier. Vale. Fuimos al pasillo, justo más allá de la cocina. Allí estaba tranquilo. La música del jardín se amortiguaba tras las puertas cerradas. Javier bajó la voz. He visto cables que salen de debajo del porche, no solo de corriente. Eran finos, escondidos, como si alguien hubiese intentado ocultarlos. Fruncí el ceño. ¿Qué tipo de cables? De audio, quizá vídeo. Uno iba directo a la pared cerca de la ventana del salón. ¿Qué estarían grabando? Javier negó con la cabeza. Aún no lo sé, pero no es todo. Hay hombres apostados junto a la valla trasera, no son invitados. Visten como intentando mezclarse, pero no hacen nada, solo están de pie mirando. Tragué saliva. ¿Seguridad? Sin uniforme, sin acreditación, y escuché a uno decir algo sobre cuadrar la hora de la entrega. Eso no es charla de fiesta. Un escalofrío me recorrió. Javier, ¿qué crees que pasa? No respondió enseguida. Miró por encima del hombro y volvió a mí. No quiero asustarte, pero creo que aquí se está cociendo algo más grande. También miré el botiquín del baño de abajo. Está vacío. Ni una receta, ni siquiera las de la abuela. Me quedé helada. Ella toma medicación para el corazón y pastillas para dormir todos los días. Ya no, dijo Javier, a no ser que las estén escondiendo en otro sitio. Miré hacia el salón, donde apenas se veía el chal de la abuela sobre el brazo de la silla. No es ella, susurré. Te ha llamado Jaime. No ha mirado a nadie a los ojos. Apenas está despierta. Javier asintió sombrío. Es como si intentaran mantenerla sedada el tiempo suficiente para montar algo. Justo entonces oímos la voz de Claudia flotando por el pasillo. Ah, aquí estáis, dijo alegre. Estamos a punto de soplar velas y abrir regalos. No os lo perdáis. Javier sonrió educado. Ahora vamos. En cuanto giró la esquina, volvió a inclinarse hacia mí. Creo que tu padre y tu hermana están planeando algo con la herencia de la abuela. Puede que incluso intentando demostrar que no está capacitada mentalmente. La cabeza me dio vueltas. ¿Pero por qué ahora? Dudó. Porque todo el poder legal cambia cuando cumple 85. Quizá haya algo en su testamento. ¿Una cláusula? Aún no lo sé. Intenté respirar hondo. Javier, no podemos acusarles así sin más. No tenemos pruebas. Estoy en ello, dijo. He hecho fotos de lo que he visto, pero necesito más tiempo. Solo necesito que actúes normal hasta que nos vayamos. Las palabras actúa normal me golpearon más fuerte esta vez porque ahora yo también lo sentía. Esto no era solo una fiesta, era un montaje. Volvimos al salón. Claudia estaba encendiendo velas en una tarta enorme. Papá estaba a su lado, con el brazo sobre su hombro, sonriendo como si hubiese ganado algo. La cabeza de la abuela caía hacia atrás, los ojos entreabiertos. Me acerqué y le toqué el brazo con suavidad. ¿Abuela? Parpadeó despacio y se giró hacia mí. Ay, hola, hija, murmuró. Está cansada, se apresuró a decir Claudia, interponiéndose. La dejamos descansar después de la tarta. Javier me susurró al oído. Nos vamos después de esto. Asentí sin pensar. La sala rompió en un cumpleaños feliz tembloroso, pero yo no pude cantar. Solo podía mirar cómo la abuela se esforzaba por levantar la cabeza y preguntarme cómo no lo había visto venir antes. La tarta apenas estaba cortada cuando Javier me tocó el brazo y me hizo un gesto silencioso. Era la hora. No dijo nada. No hacía falta. Conocía esa mirada suya. Era la misma que tuvo una vez cuando tuvimos que dejar un hotel en mitad de la noche tras detectar un riesgo de seguridad. Serena, aguda, segura. Eché una última mirada a la abuela. Estaba algo desplomada en la silla, con la mirada perdida, mientras Claudia posaba detrás para las fotos como si todo estuviera perfectamente bien. Susurré. Volveré a por ti. Javier no respondió.
Solo me tomó la mano con suavidad y me condujo por el pasillo lateral que curvaba hacia la entrada. No corrimos, ni siquiera aceleramos el paso. Javier se aseguró de eso. Cada movimiento fue tranquilo y medido. Al pasar junto a mi padre, Javier sonrió y dijo: «Gran tarta». Papá le dio una palmada en la espalda. «Gracias por venir, hijo». Esa palabra, hijo, me supo a ácido. Llegamos a la puerta sin detenernos. Notaba el pulso retumbándome en el cuello. Afuera el sol empezaba a caer y el aire tenía una quietud espesa. Nuestro coche seguía donde lo habíamos dejado, en la esquina del aparcamiento. En cuanto dejamos la casa atrás, Javier aceleró el paso. Llegamos al coche y lo abrió rápido. «Entra», dijo en voz baja. Me deslicé al asiento del copiloto y cerré la puerta. Javier se montó justo después y bloqueó todas las puertas con un clic seco. Luego arrancó y salió del camino de entrada despacio, como si solo fuéramos a dar una vuelta. Cuando giramos hacia la carretera principal, por fin solté el aire. Entonces Javier dijo algo que me revolvió el estómago. Había sedantes en el cajón de la cocina. Me giré hacia él. ¿Qué? Encontré un botecito detrás de los cubiertos, sin etiqueta, con restos triturados en la tapa, y no era de la abuela. Tenía otra dosis, más fuerte. Empezó a acelerárseme el corazón. ¿Crees que la han estado drogando? Creo que la han mantenido lo bastante despierta para aparentar estar presente por si alguien preguntaba, pero demasiado aturdida para hablar. Me tapé la boca con la mano. Dios mío. Javier siguió conduciendo, mirando la carretera y el retrovisor. Hay más. ¿Uno de los invitados? No era invitado. Revisé su plato, limpio, intacto, pero llevaba una carpeta bajo la chaqueta. Vi papeles sobresaliendo, firmas, cosas médicas, parecían falsificadas. La cabeza me daba vueltas. ¿Crees que... qué? ¿Que intentan que la abuela parezca incapaz? Javier asintió. Esa es la hipótesis. Si declaran que no está capacitada, pueden tomar el control total de su patrimonio, su casa, sus cuentas, todo. Y nosotros allí sentados comiendo tarta, susurré. Ya no, dijo Javier. Nos hemos ido. Giró bruscamente a la derecha, saliendo de la carretera principal. ¿Por qué giramos?, pregunté. He visto a uno de esos hombres, uno de los callados, salir y empezar a hablar por teléfono cuando nos marchábamos. No quiero que nos sigan. Miré por detrás, nada más que árboles y un campo abierto. Luego miré el móvil. No tengo cobertura. Javier metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño pendrive. Hice fotos de todo lo que pude. Los cables, los papeles, el bote de pastillas. Si llevamos esto a la policía, tendrán suficiente para investigar. Le miré fijamente. ¿Has hecho todo eso en menos de una hora? Se encogió de hombros, concentrado en la carretera. Ya sabes cómo trabajo. Sonreí a pesar de todo, pero fue una sonrisa frágil, de las que llevas puesta cuando las piezas aún no se han caído del todo. Justo entonces, mi móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. ¿Por qué os habéis ido? Me quedé helada. Javier le echó un vistazo. Luego apretó la mandíbula y dijo: «Vamos directos al cuartel». No discutí porque, de repente, esto ya no iba solo de proteger a la abuela. Iba de impedir algo antes de que fuera a peor. La carretera se estiraba delante de nosotros, silenciosa e interminable. Javier conducía como un hombre con una misión, concentrado, estable, con los ojos revisando los espejos cada pocos segundos. Yo seguía mirando el mensaje en el móvil. ¿Por qué os habéis ido? Sin nombre, sin contexto, solo esas 5 palabras. No he contestado, le dije a Javier. Bien, dijo con firmeza. Quien sea, quería descolocarte, hacerte dudar de habernos ido. Pues lo ha conseguido, murmuré, abrazándome a mí misma. Javier, ¿y si nos equivocamos? ¿Y si exageramos? Javier no apartó la vista de la carretera. Deja que sea la Guardia Civil quien nos lo diga. Me callé. Quería creer que todo era un malentendido, que quizá las pastillas tenían una explicación inocente,
que quizá los hombres de pie eran amigos de la familia, algo raros, que quizá mi hermana no llevaba meses planeando algo turbio a espaldas de la abuela. Pero entonces Javier sacó el pendrive del bolsillo y me lo tendió. «Abre los archivos», dijo. «Míralo tú misma». Lo conecté al móvil con un adaptador pequeño que él siempre lleva en la guantera. El dispositivo estaba lleno de fotos, disparos rápidos y granulados, pero lo bastante claros. Las primeras eran de los cables que mencionó Javier, minúsculos, serpenteando bajo el porche, pegados al reverso de las paredes, escondidos detrás de molduras decorativas. Las siguientes mostraban el bote de medicación detrás del cubertero, restos triturados en el interior de la tapa, sin etiqueta. Pero fueron las últimas las que me revolvieron el estómago. Papeles, formularios, un primer plano de un documento con una firma falsificada, el nombre de mi abuela garabateado con una letra torpe que ni siquiera se parecía a la suya. Javier señaló: «Esa es una declaración de incapacidad. Es un formulario legal para iniciar una curatela-tutela». Le miré horrorizada. «¿Estás diciendo que iban a tomar el control legal de ella, de todos sus bienes?» «Eso parece». Cerré los ojos. «Pero no lo habrían hecho hoy, ¿no? No durante la fiesta». Javier guardó silencio. «¿Qué?», pregunté. Dudó. Había un hombre cerca de la puerta del sótano vestido con pijama sanitario. Pensé que estaba ayudando hasta que le vi con una bolsa de deporte. Podría ser equipo o algo peor. «No», dije negando con la cabeza. «La abuela no está tan enferma como para cuidados en casa. Nunca me ha mencionado a una enfermera». «Creo que ese era el punto», dijo Javier. «Contaban con que nadie se diera cuenta. La sedaban, conseguían firmas, la trasladaban a una residencia mientras estaba demasiado desorientada para defenderse». Me tapé la boca. «Éramos los únicos que lo veíamos, ¿verdad?», asintió. «Por eso te saqué de allí». Volví a mirar las fotos. La hora marcada era de hacía apenas una hora. Las manos me empezaron a temblar. Javier me cogió el móvil, abrió la lista de contactos y marcó un número que no llamaba desde hacía años. «¿A quién llamas?», pregunté. Se llevó el teléfono a la oreja. «Central de la Guardia Civil». Se me encogió el corazón. «¿Estás seguro?». «Completamente». Sonó 3 veces antes de que contestara una mujer. «Guardia Civil, ¿cuál es su emergencia?». Javier habló claro y sereno. «Necesitamos denunciar un posible maltrato a persona mayor y un intento de fraude. Tenemos pruebas. Es urgente». Dio nuestros nombres, el de la abuela, la dirección de la casa y un resumen de lo que encontramos. La mujer al otro lado nos pidió que, si era posible, parásemos y esperásemos a una patrulla. Javier aceptó. Entramos en una estación de servicio junto a la autovía y aparcamos junto a una valla lateral donde el coche no se viera fácilmente desde la carretera. Mientras esperábamos, me quedé mirando el volante, con la mente dando vueltas. «Ella siempre confió en ellos», susurré. Pensaba que papá y Claudia habían cambiado. Javier me apretó la mano. «No lo han hecho, pero tú lo has visto. Eso es lo que importa». 20 minutos después, 2 coches patrulla se detuvieron a nuestro lado. Javier entregó el pendrive y explicó todo con calma. Yo intervine, temblorosa pero firme. Los agentes no nos despacharon. Escucharon, tomaron notas, hicieron llamadas. Luego uno de ellos dijo: «Vamos a desplazarnos al domicilio ahora. Sería bueno que vinieran con nosotros si se ven con fuerzas». Miré a Javier. Él asintió. Y así volvíamos a la casa de la que acababa de escapar, solo que esta vez no íbamos solos. Cuando volvimos a entrar en el camino de entrada escoltados por la patrulla, el sol se hundía deprisa. La casa, que antes parecía una escena alegre de fiesta, ahora se sentía inquietantemente silenciosa. La música estaba apagada. Los invitados se habían ido. Solo quedaban unos pocos coches. Se me hizo un nudo en el estómago. Javier aparcó junto al bordillo y me apretó la mano. «¿Lista?».
No lo estaba. No de verdad, pero asentí igualmente. Los agentes se acercaron a la puerta principal, uno llamó con decisión mientras el otro se colocaba junto a los escalones del porche. Javier y yo nos quedamos justo detrás, con el corazón golpeándome el pecho. A los pocos segundos, la puerta se abrió. Claudia estaba allí, aún con el vestido de la fiesta, el maquillaje un poco corrido. Sonrió ampliamente, demasiado ampliamente. Agentes, ¿ocurre algo? Venimos por una denuncia de posible maltrato a persona mayor y fraude, dijo el más alto. ¿Está su madre en casa? Claudia parpadeó, pero la sonrisa no se le movió. Yo creo que se han equivocado de casa. Javier dio un paso al frente. No, no se han equivocado. Sus ojos saltaron de mí a él. ¿Habéis llamado a la policía? Antes de que pudiera responder, habló el segundo agente. Señora, necesitamos entrar ahora. Claudia dudó y luego se apartó con las manos temblándole ligeramente. Por supuesto, pasen. El salón estaba tal y como lo habíamos dejado, solo que ahora más oscuro, sombras alargándose sobre el suelo, y en el centro, todavía en su butaca, estaba la abuela Rosa, dormida o inconsciente. El agente mayor se acercó y le tocó el brazo con suavidad. Señora. Sus ojos se abrieron despacio. Parpadeó, aturdida. Sí. ¿Sabe dónde está? Preguntó en voz baja. Ella miró alrededor. En casa. ¿Sabe qué día es? Dudó. Mi cumpleaños. Javier se inclinó hacia mí. Sigue bajo algo. El otro agente pidió por radio una ambulancia y luego se volvió hacia Claudia. ¿Dónde está su medicación? En su baño, dijo Claudia rápido. ¿Por qué? ¿Puede enseñármela? Claudia volvió a dudar. Está en el cajón. Pueden mirar. El agente asintió y desapareció por el pasillo. En ese momento mi padre entró en la sala. ¿Qué es todo esto? Dijo en voz alta. Agentes, no sé lo que mi hija les habrá dicho, pero esto es un malentendido. Javier dio un paso al frente. Entonces no le importará explicar el equipo de vigilancia oculto, los sedantes y los documentos falsificados que encontré en la casa. A papá se le puso la cara pálida. ¿Cómo dice? Javier sacó el móvil y mostró una de las fotos. Esta es su firma en una declaración legal que afirma que la abuela Rosa no está capacitada, presentada sin que ella lo supiera. El agente principal la miró y luego se volvió hacia mi padre. Señor, va a tener que acompañarnos. Usted también, señora. La voz de Claudia se quebró. Solo queríamos protegerla. Está empeorando. Íbamos a ingresarla. Lo necesita. No, no lo necesito, dijo de pronto la abuela con una voz algo más firme. Todos nos volvimos hacia ella. Se incorporó despacio pero con decisión, parpadeando ante la luz. No estoy confundida, no estoy loca, y no he pedido que me tengan todo el día en esta silla mientras planeáis quitarme la casa. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Abuela. Ella me miró directamente. Has vuelto por mí. Javier se arrodilló a su lado. Vamos a asegurarnos de que esté a salvo, se lo prometo. Los servicios de emergencias llegaron momentos después. Empezaron a tomarle constantes mientras los agentes escoltaban a Claudia y a mi padre hacia afuera. Ninguno dijo una palabra. Me quedé en el umbral mirando cómo se iban. Sin gritos, sin excusas, solo silencio. Javier me rodeó con un brazo. Responderán por ello. Los documentos, los fármacos, todo. Hay más que suficiente. Asentí, aún mirando los coches patrulla mientras se alejaban. Esa noche llevaron a la abuela al hospital para observación. Fui con ella en la ambulancia. Me sostuvo la mano durante todo el trayecto y no la soltó hasta que la enfermera la acomodó en la cama. Pensé que estaba sola, susurró. Nunca lo estuviste, dije. Ni un segundo. De vuelta en el hotel, Javier y yo nos sentamos en silencio sobre la cama. Sin tele, sin música, solo silencio. Lo has hecho bien, dijo al fin. Tú también, respondí. Y por primera vez en mucho tiempo sentí algo que no sentía desde hacía años. No solo alivio, sino paz.
By the time we pulled back into the driveway with the police escort behind us, the sun was sinking fast. The house that once looked like a cheerful party scene now felt eerily quiet. The music was off. The guests were gone. Only a few cars remained. My stomach twisted into a knot. Jake parked near the curb and squeezed my hand. Ready? I wasn't. Not really, but I nodded anyway. The officers approached the front door, one knocking firmly, while the other positioned himself near the porch steps. Jake and I stood just behind them, my heart pounding like it might leap out of my chest. After a few seconds, the door opened. Sierra stood there, still in her party dress, her makeup slightly smudged. She smiled brightly, too brightly. Officers, is something wrong? We're here following a report of suspected elder abuse and fraud. The taller officer said, Is your mother home? Sierra blinked, but her smile didn't budge. I think you have the wrong house. Jake stepped forward. No, they don't. Her eyes flicked to me, then to him. You called the police. Before I could respond, the second officer spoke. Ma'am, we're going to need to come inside now. Sierra hesitated, then stepped aside, her hands trembling slightly. Of course, please. The living room looked just as we'd left it. Only now it was darker, shadows stretching across the floor. And in the center of it all, still in her armchair, was Grandma Rose. She was asleep or unconscious. The older officer stepped forward and gently tapped her arm. Ma'am. Her eyes fluttered open slowly. She blinked up at him, dazed. Yes. Do you know where you are? He asked softly. She looked around. At home. Do you know what day it is? She paused. My birthday. Jake leaned into me. She's still under something. The other officer radioed for paramedics, then turned to Sierra. Where is her medication? In her bathroom, Sierra said quickly. Why? Can you show me? Sierra hesitated again. It's just in the drawer. You're welcome to check. The officer nodded and disappeared down the hallway. At that moment, my father walked into the room. What's all this? He said loudly. Officers, I don't know what my daughter told you, but this is a misunderstanding. Jake stepped forward. Then you won't mind explaining the hidden surveillance equipment, the sedatives, and the forged documents I found in the house. Dad's face went pale. Excuse me? Jake pulled out his phone and held up one of the photos. This is your signature on a legal declaration stating Grandma Rose is mentally unfit, filed without her knowledge. The lead officer looked at it, then turned to my father. Sir, we'll need you to come with us. You too, ma'am. Sierra's voice cracked. We were just trying to protect her. She's getting worse. We were going to move her into care. She needs it. No, I don't, Grandma said suddenly, her voice a bit stronger. Everyone turned to her. She sat up slowly but firmly, blinking against the light. I'm not confused. I'm not crazy. And I didn't ask to be locked in this chair all day while you planned to take my house. Tears welled up in my eyes. Grandma. She looked right at me. You came back for me. Jake knelt beside her. We're going to make sure you're safe. You have my word. Paramedics arrived moments later. They began checking her vitals while the officers escorted Sierra and my father outside. Neither of them said a word. I stood in the doorway watching them go. No yelling, no excuses, just silence. Jake wrapped his arm around me. They'll face charges. The documents, the meds, everything. There's more than enough. I nodded, still watching the police cars as they pulled away. Later that night, Grandma was taken to the hospital for observation. I rode with her in the ambulance. She held my hand the entire way and didn't let go until the nurse settled her into bed. I thought I was alone, she whispered. You never were, I said. Not for a second. Back at the hotel, Jake and I sat quietly on the bed. No TV, no music, just silence. You did good, he said finally. So did you, I replied. And for the first time in a long time, I felt something I hadn't in years. Not just relief, but peace.